Hola a todos, mi nombre es Elena, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que, aunque dolorosa en su momento, marcó un antes y un después en mi vida, especialmente en mi percepción de la familia y el amor propio. Imaginen esto, estoy en la cena de jubilación de mi madre, un evento que se suponía debía celebrar sus muchos años de dedicación profesional. En lugar de eso, se convirtió en el escenario de una de las humillaciones más profundas que he experimentado. Mi propia madre me echó de allí, delante de todos. Pero poco sabía ella, y sinceramente, tampoco lo sabía yo en ese instante, que mi esposa, Sofía, la mujer increíble que tengo a mi lado, no se quedaría de brazos cruzados. Lo que sucedió después, la forma en que ella se levantó y habló, no solo silenció la sala, sino que desencadenó una serie de eventos que cambiarían nuestras dinámicas familiares para siempre. Si alguna vez se han sentido invisibles para su propia familia, si han luchado por el reconocimiento de quienes deberían amarlos incondicionalmente, o si la persona que más aman ha tenido que ser su voz y su escudo cuando otros les dieron la espalda, entonces creo que esta historia resonará profundamente con ustedes. Es una historia sobre el dolor, sí, pero también sobre la fuerza inesperada, la lealtad y el redescubrimiento del propio valor. Antes de sumergirnos en los detalles de esa noche fatídica y la increíble valentía de Sofía, me encantaría saber desde dónde me están viendo. Dejen un comentario abajo con su ciudad o país. Y si este tipo de relatos personales y de superación les tocan la fibra sensible, por favor, denle al botón de me gusta, y consideren suscribirse a mi canal para no perderse futuras historias. Ahora, para que entiendan la magnitud de lo que pasó, déjenme llevarlos un poco atrás en el tiempo, para que conozcan el complicado tapiz de mi relación con mi madre, Isabel. Crecer en mi casa siempre fue una experiencia de contrastes sutiles pero dolorosos. Mi madre, Isabel, era una mujer de convicciones firmes, una profesional respetada en su campo, la administración escolar, donde la lógica y la eficiencia eran sus estandartes. En casa, esos mismos principios regían su forma de criar. Tenía un hermano mayor, Daniel, quien desde que tengo memoria fue el sol alrededor del cual giraba el universo de mi madre. Daniel era pragmático, siguió una carrera en finanzas, siempre tomando decisiones sensatas que llenaban a mi madre de orgullo. Sus logros eran celebrados con bombo y platillo, sus opiniones escuchadas con reverencia. Yo, en cambio, era la soñadora, la artista. Desde pequeña, me sentía atraída por los colores, las palabras, la música, mundos que para mi madre eran, en el mejor de los casos, pasatiempos agradables pero completamente imprácticos para la vida real. Elena, el arte no paga las cuentas, solía decirme con un suspiro que denotaba una mezcla de resignación y ligera decepción. Necesitas algo sólido, algo con futuro. Mis cuadernos de dibujo, mis intentos de escribir poesía, mis horas practicando guitarra, eran vistos como excentricidades juveniles que, ella esperaba, eventualmente superaría para abrazar un camino más convencional y, a sus ojos, más valioso. Cada vez que intentaba compartir algo que había creado, su respuesta era un cumplido vago seguido rápidamente por una pregunta sobre mis estudios, serios, o alguna comparación implícita con los logros tangibles de Daniel. Mi padre, Ricardo, era una figura más pasiva en esta dinámica. Un hombre tranquilo, amable, pero que raramente contradecía a mi madre, especialmente en lo referente a la crianza de los hijos. Creo que, en el fondo, él apreciaba mi sensibilidad, a veces incluso me guiñaba un ojo cómplice cuando yo mostraba algún dibujo o tarareaba una melodía. Pero su apoyo era silencioso, casi clandestino, y nunca se materializaba en una defensa abierta frente a las expectativas más rígidas de mi madre. Así que crecí sintiéndome como una nota ligeramente disonante en la armonía familiar, alguien que constantemente intentaba encajar en un molde que no le correspondía. Los años pasaron, y esa sensación de ser la otra, la menos comprendida, la menos celebrada, se fue grabando en mi interior. No es que mi madre fuera cruel de forma abierta y constante, eran más bien las omisiones, las comparaciones veladas, la falta de entusiasmo genuino por mis intereses lo que dolía. Era un goteo constante de invalidación que minaba mi autoestima de formas que solo comprendería mucho después. Luego conocí a Sofía. Ella irrumpió en mi vida como un torbellino de aceptación y alegría. Nos conocimos en la universidad, yo estudiaba Bellas Artes, para persistente aunque más silenciosa consternación de mi madre,
y Sofía estudiaba psicología. Desde nuestro primer encuentro, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Sofía veía mi arte no como un capricho, sino como una extensión de mi ser. Celebraba mis pequeñas victorias, me consolaba en mis frustraciones y, lo más importante, creía en mí con una convicción que me dejaba sin aliento. Su amor era un bálsamo para tantas heridas invisibles. Cuando le presenté Sofía a mi familia, la reacción fue tibia. Mi padre fue cortés, incluso cálido a su manera reservada. Daniel fue educado pero distante, inmerso en su propio mundo de ambiciones. Mi madre, Isabel, fue la más difícil de descifrar, aunque con el tiempo sus sentimientos se hicieron más evidentes. Mantuvo una cortesía formal con Sofía, pero siempre había una barrera invisible. No sé si era porque Sofía representaba y validaba ese mundo artístico que ella tanto había despreciado en mí, o si había otros prejuicios más profundos en juego que nunca se atrevió a verbalizar. Simplemente, Sofía nunca fue recibida con el mismo entusiasmo que, por ejemplo, las anteriores novias de Daniel, todas ellas de profesiones respetables. Para mi madre, Sofía era simplemente la amiga de Elena, incluso mucho después de que nuestra relación se hiciera seria y pública. A pesar de esto, Sofía nunca flaqueó. Manejaba la frialdad de mi madre con una gracia y paciencia que yo a menudo envidiaba. Dale tiempo, amor, me decía. Algunas personas necesitan más para adaptarse a lo que no entienden. Pero el tiempo pasaba y la adaptación no llegaba. Se convirtió en una especie de tregua incómoda, donde las visitas eran cordiales pero tensas, y donde yo siempre sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo. Y así llegamos al anuncio de la jubilación de mi madre. Después de casi 40 años como directora de un prestigioso colegio, era un hito importante. Se organizó una gran cena en un salón de eventos elegante. Recibí la invitación por correo, y junto con ella, una nota manuscrita de mi madre. Elena, decía, espero que puedas venir. Significaría mucho para mí que estuvieras allí en esta noche tan especial. Puedes traer a tu amiga, si lo deseas. Esa frase, tu amiga, después de 5 años de relación con Sofía, de vivir juntas, de construir una vida, fue como una pequeña daga. Pero la tragué. Decidí, una vez más, que debía intentarlo. Quizás esta ocasión, este momento de cierre de un capítulo importante en su vida, podría ser una oportunidad para una conexión genuina, para un reconocimiento, por mínimo que fuera. Sofía, como siempre, me apoyó. Claro que iremos, Elena. Es tu madre, y es importante para ella. Estaremos allí para apoyarla. Su generosidad a veces me abrumaba. Así que confirmamos nuestra asistencia, compré un vestido nuevo, y en mi interior albergaba una pequeña y terca llamita de esperanza. Una esperanza que, como tantas otras veces en relación con mi madre, estaba destinada a ser brutalmente extinguida. El día de la cena de jubilación llegó cargado de una mezcla de nerviosismo y esa tonta esperanza que me negaba a abandonar. Sofía y yo nos preparamos juntas, ella notando mi tensión y tratando de aligerar el ambiente con su humor gentil. Te ves preciosa, Elena, me dijo, ajustando un mechón de mi cabello. Y recuerda, pase lo que pase, estamos juntas en esto. Sus palabras fueron un pequeño salvavidas en el mar de ansiedad que me embargaba. Llegamos al salón de eventos, un lugar imponente con candelabros y mesas elegantemente decoradas. Muchos rostros conocidos de la vida profesional de mi madre, colegas, exalumnos, amigos de la familia. Mi hermano Daniel ya estaba allí, por supuesto, actuando casi como coanfitrión, recibiendo a la gente con esa confianza suya tan pulida. Nos saludó con una inclinación de cabeza y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena, Sofía. Mamá está por allá, saludando a la gente. Encontramos a mi madre rodeada de un círculo de admiradores. Lucía radiante, hay que reconocerlo, en un vestido azul cobalto que resaltaba su cabello plateado. Esperamos pacientemente a que terminara una conversación, y cuando finalmente se giró hacia nosotras, su sonrisa pareció titubear por una fracción de segundo antes de recomponerse. Elena, qué bueno que viniste. Luego, mirando a Sofía, añadió con formalidad, Sofía, gracias por acompañarla. De nuevo, esa distancia, esa incapacidad de reconocer la profundidad de nuestra relación.
intenté ignorarlo. Le entregué un pequeño regalo que había elegido con mucho cuidado, una primera edición de un libro de su autora favorita, algo que sabía que apreciaría, o eso esperaba. Ella lo tomó, lo miró brevemente y dijo, «Oh, gracias, Elena. ¡Qué detalle! Ponlo por allí, con los demás». No lo abrió, no mostró curiosidad. Simplemente lo señaló hacia una mesa auxiliar donde ya se acumulaban otros paquetes. Sentí la familiar punzada de decepción, pero la aparté. No iba a dejar que eso arruinara la noche antes de que empezara. Nos sentamos en la mesa que nos habían asignado, un poco alejada del centro de la acción, junto a unos primos lejanos con los que apenas teníamos contacto. La cena transcurrió entre discursos elogiosos hacia mi madre, anécdotas de su carrera, y el murmullo general de las conversaciones. Daniel dio un discurso particularmente emotivo, o al menos eso pareció a la mayoría, hablando de su madre como su inspiración, su guía, la artífice de su éxito. Mi madre lo miraba con lágrimas en los ojos, rebosante de orgullo. Yo aplaudí con el resto, sintiendo una compleja mezcla de emociones. No envidiaba el éxito de Daniel, pero anhelaba, solo por una vez, sentir una pizca de ese orgullo maternal dirigido hacia mí. Durante un interludio musical, me armé de valor. Había preparado unas pocas palabras, nada elaborado, solo un breve reconocimiento de su dedicación y un deseo de felicidad en su nueva etapa. Me acerqué discretamente al pequeño podio donde estaba el micrófono, pensando que sería un gesto apropiado. Justo cuando iba a tomarlo, la mano de mi madre se posó en mi brazo, firme, casi apretando. «Elena, ¿qué crees que estás haciendo?», siseó, su sonrisa pública intacta, pero sus ojos lanzando dagas. Me sorprendió su tono. Yo, solo quería decir unas palabras, mamá. Algo breve. Su agarre se hizo más fuerte. «No es el momento ni el lugar, Elena. Ya ha hablado Daniel, y ha sido perfecto. No quiero que esto se convierta en un circo». «Un circo», repetí, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. «Mamá, solo quería felicitarte». «Ya lo has hecho al venir», cortó ella, su voz aún baja pero cargada de una frialdad que me heló. «Por favor, vuelve a tu asiento. No hagas una escena». Me quedé allí, paralizada por un instante, el micrófono a centímetros de mi mano. La humillación era tan intensa que sentía como si todos en la sala pudieran escuchar los latidos frenéticos de mi corazón. Varias personas nos miraban con curiosidad. Me di la vuelta lentamente y regresé a mi mesa, sintiendo el peso de sus miradas. Sofía me tomó la mano por debajo de la mesa, sus ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien?», susurró. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. El incidente con el micrófono fue solo el preludio. Más tarde, mientras se servía el postre, mi madre tomó la palabra para agradecer a todos su presencia. Su discurso fue elocuente, lleno de gratitud hacia sus colegas, sus amigos, y por supuesto, hacia Daniel, mi roca, mi orgullo, el hijo que toda madre desearía tener. Mencionó a mi padre con cariño. Y luego, hizo una pausa. Mis esperanzas, absurdamente, se reavivaron por un instante. «Quizás ahora». «Y también quiero agradecer a Elena», dijo, y mi corazón dio un vuelco. «Por estar aquí». Hubo una pausa incómoda. Luego añadió, con una sonrisa que me pareció forzada y condescendiente, «Elena siempre ha seguido su propio camino, un camino, digamos, menos convencional. Aunque no siempre lo he entendido, supongo que cada uno encuentra su propia manera de ocupar su tiempo». Las risas fueron escasas y nerviosas. No era un agradecimiento, era una exposición pública de su perenne desaprobación, envuelta en un falso intento de inclusión. Era una forma de decir, delante de todos, que yo era la hija rara, la que no cumplía las expectativas. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Vi a Daniel sonreír con suficiencia desde la mesa principal. Vi a mi padre bajar la mirada hacia su plato. Y vi a Sofía mirarme con una mezcla de furia e incredulidad dirigida hacia mi madre. No pude soportarlo más. Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Murmuré una disculpa a Sofía y me levanté, dirigiéndome hacia la salida del salón, buscando el refugio del baño,
de cualquier lugar donde pudiera estar sola. Necesitaba respirar, recomponerme. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, la voz de mi madre resonó, esta vez sin ningún intento de disimulo, clara y cortante. Elena, ¿a dónde vas ahora? Siempre tienes que llamar la atención de la manera más inoportuna. Me detuve, dándole la espalda. El silencio en el salón era absoluto. Podía sentir cientos de ojos clavados en mí. Madre, comencé, mi voz temblando, yo solo, necesito un momento. No, lo que necesitas es aprender a comportarte, replicó ella, su tono endureciéndose. Francamente, Elena, con tu actitud estás arruinando mi noche. Has estado de mal humor desde que llegaste, apenas has hablado con nadie. Si no puedes disfrutar de este momento por mí, entonces quizás sería mejor que te fueras. Me giré lentamente para enfrentarla. Su rostro estaba crispado por la ira. Varios invitados cercanos a ella sentían con la cabeza, como si yo fuera una niña malcriada a la que finalmente ponían en su sitio. ¿Que me vaya? Pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Me estás echando de tu fiesta de jubilación? Si eso es lo que hace falta para que todos los demás podamos disfrutar de la velada en paz, sí, dijo fríamente. Considera esto un acto de generosidad de mi parte, evitándote más incomodidad. El mundo pareció detenerse. El aire se espesó a mi alrededor. La humillación era total, pública, irrevocable. Miré a mi alrededor, buscando una mirada de apoyo, una señal de que alguien más encontraba esto tan monstruoso como yo. Pero la mayoría de los rostros eran impasibles, algunos incómodos, otros con una especie de morbosa curiosidad. Mi padre seguía con la cabeza gacha. Daniel tenía una expresión de triunfo mal disimulado. Me sentí completamente sola, expuesta, destrozada. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por mis mejillas. Quería que la tierra me tragara. Quería desaparecer. El impacto de sus palabras, sería mejor que te fueras, resonó en el silencio sepulcral del salón. Cada sílaba era un martillazo contra los restos de mi ya frágil compostura. Me sentí encoger, como si mi cuerpo quisiera hacerse invisible para escapar de la vergüenza que me quemaba la piel. El dolor era tan agudo, tan visceral, que por un momento me costó respirar. Era la culminación de años de sentirme inadecuada, de anhelar una aprobación que nunca llegaba, ahora magnificada y expuesta ante una audiencia de decenas de personas. Mis ojos buscaron instintivamente a Sofía. Ella estaba de pie junto a nuestra mesa, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformaba en una furia fría y controlada. Nuestros ojos se encontraron a través del salón, y en su mirada vi un dolor que reflejaba el mío, pero también una determinación que comenzaba a encenderse como una llama. Mi primer impulso fue huir. Huir de esas miradas, de la sonrisa cruel de mi madre, del peso de esa humillación pública. Dar media vuelta y correr, sin mirar atrás. Dejar que se saliera con la suya, solo para escapar de ese foco abrasador de desprecio. Ya estaba a medio camino de la puerta, después de todo. Unos pasos más y estaría libre de ese ambiente tóxico, aunque cargaría con la herida para siempre. Pero entonces vi a Sofía dar un paso adelante. Uno solo. Pero fue suficiente para detenerme. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí, erguida, su mirada fija en mi madre. El silencio en el salón se hizo aún más tenso, si eso era posible. Podía oír mi propia respiración entrecortada, el susurro de la tela de los vestidos de las mujeres cercanas. Mi madre, quizás interpretando el silencio de Sofía como intimidación o acuerdo, resopló. Bueno, Elena, ¿te vas o necesitas que te acompañen a la salida? Su crueldad parecía no tener límites esa noche. Fue entonces cuando Sofía habló. Su voz no era alta, pero tenía una claridad y una firmeza que cortaron el aire como un cuchillo. No, dijo simplemente. Elena no se va a ninguna parte sola. Y ciertamente no se va a ir sintiéndose avergonzada por la crueldad de otros. Me giré completamente, asombrada. Sofía caminaba lentamente hacia el centro del espacio entre mi madre y yo. Cada paso era medido, deliberado. Yo quería decirle que no lo hiciera, que no se expusiera, que nos fuéramos y ya. Pero una parte de mí, la parte que había sido pisoteada durante tanto tiempo,
Sintió una oleada de algo que se parecía a la esperanza, o quizás a la gratitud más profunda. Sofía, querida, dijo mi madre, su tono ahora teñido de una falsa dulzura condescendiente, esto es un asunto familiar. Aprecio tu lealtad hacia Elena, pero te sugiero que no te involucres. Sofía se detuvo a unos metros de ella. Su calma era formidable. Con todo respeto, Isabel, respondió, y el uso de su primer nombre, sin el formal, señora, ya era una declaración, esto dejó de ser un asunto puramente familiar en el momento en que decidiste humillar públicamente a tu hija. Y cuando se trata de Elena, siempre será asunto mío. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Vi a Daniel levantarse parcialmente de su silla, como si fuera a intervenir, pero una mirada de Sofía, rápida y afilada, pareció detenerlo en seco. Yo estaba clavada en el sitio, dividida entre el terror a lo que vendría y una admiración sobrecogedora por la mujer que amaba. Ella no estaba siendo agresiva, no estaba gritando. Estaba siendo increíblemente fuerte, plantándose como un roble frente a la tormenta que era mi madre. Y en ese momento, una pequeña chispa de mi propia fuerza, una que creía extinguida, comenzó a temblar dentro de mí. La decisión ya no era solo mía, Sofía había decidido que no nos iríamos así, humilladas y en silencio. Y yo no la iba a dejar sola en esto. El aire en el salón crepitaba con una tensión palpable. Sofía se había plantado, no como una agresora, sino como una defensora inquebrantable, y su sola presencia había cambiado la dinámica del horror que estaba viviendo. Mi madre, Isabel, la miraba con una mezcla de sorpresa y creciente irritación. Claramente, no esperaba que, la amiga de Elena, tuviera la audacia de desafiarla, y menos en su propia fiesta de jubilación. ¿Cómo te atreves, siseó Isabel, abandonando cualquier pretensión de cortesía? Esta es mi noche, mi celebración. Y tú, una extraña, vienes aquí a... A decir la verdad, interrumpió Sofía, su voz aún calmada pero con un filo de acero. Sí, Isabel, creo que es exactamente lo que voy a hacer. Porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hablar por Elena cuando tú intentas silenciarla y menospreciarla una y otra vez. Sofía se giró ligeramente, abarcando con la mirada a los invitados más cercanos, aquellos que habían sido testigos directos de la humillación. Todos ustedes están aquí para celebrar la carrera de Isabel, continuó, su voz proyectándose con claridad en el silencio expectante. Y estoy segura de que ha sido una carrera admirable en muchos aspectos. Pero me pregunto cuántos de ustedes conocen a la Isabel que su hija Elena ha conocido. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es vivir anhelando una palabra de aliento, una mirada de orgullo genuino, y recibir en cambio, esto? Hizo un gesto hacia mí, y luego hacia mi madre. Conozco a Elena desde hace más de 5 años, prosiguió Sofía, su mirada volviendo a clavarse en mi madre. He visto su talento, su bondad, su increíble capacidad de amar y de perdonar, incluso cuando se le ha dado muy poco a cambio. He visto cómo trabaja incansablemente en su arte, no por fama o fortuna, sino porque es su pasión, es quien es. Y he visto cómo tú, Isabel, has minimizado cada uno de sus logros, cómo has desestimado sus sueños, cómo la has comparado constantemente y de forma desfavorable con Daniel. Al mencionar a mi hermano, la cabeza de Daniel se levantó bruscamente. Oye, no me metas en esto, dijo con voz tensa. Sofía lo miró brevemente. Oh, Daniel, tú eres parte de esto, lo sepas o no. Has sido el estándar de oro contra el cual Elena siempre ha sido medida y encontrada deficiente a los ojos de tu madre. Y te has beneficiado de ello, has disfrutado de ese pedestal, sin nunca, que yo sepa, defender a tu propia hermana. Daniel farfulló algo ininteligible, pero no se atrevió a levantarse completamente. La atención volvió a centrarse en Sofía e Isabel. ¿Recuerdas, Isabel, cuando Elena ganó ese premio de arte en la universidad? Preguntó Sofía, su voz resonando con una memoria dolorosa que yo misma había intentado enterrar. Un premio importante, con una beca. Llamó para contártelo, emocionada, esperando compartir su alegría. ¿Y qué le dijiste tú? Ah, qué bien, cariño. Al menos te mantendrá ocupada mientras encuentras algo serio que hacer. Un jadeo ahogado se escuchó entre algunos de los invitados. Mi madre palideció visiblemente.
Yo sentí como esa vieja herida se abría de nuevo, pero esta vez, el dolor venía acompañado de una extraña sensación de vindicación al escucharlo verbalizado por alguien más, al ser expuesto a la luz. ¿O qué tal todas las Navidades, todos los cumpleaños? Continuó Sofía implacable, cuando los regalos para Daniel eran cuidadosamente elegidos, caros, apoyando sus intereses, mientras que para Elena eran ocurrencias de último momento, a menudo impersonales, o peor aún, veladas críticas a su estilo de vida. Un libro de autoayuda sobre encontrar tu camino, un curso de contabilidad básica, por si acaso. Cada palabra de Sofía era como una pincelada que iba pintando un retrato desolador pero terriblemente preciso de mi vida familiar. Yo la miraba, asombrada por su memoria, por su valentía, por el amor tan fiero que emanaba de ella. Las lágrimas seguían cayendo por mi rostro, pero ya no eran solo de humillación, ahora también eran de gratitud, de un dolor compartido que, de alguna manera, se sentía un poco más ligero. Y esta noche, dijo Sofía, su voz bajando un poco, cargada de una tristeza profunda, esta noche, que debería haber sido una celebración, la has convertido en otra oportunidad para humillarla. Primero, con ese comentario displicente sobre su regalo. Luego, impidiéndole decir unas palabras, como si su voz no mereciera ser escuchada. Después, ese agradecimiento público que fue más bien un insulto velado. Y finalmente, echar a tu propia hija de tu fiesta. La incredulidad en la voz de Sofía era palpable, y resonó en muchos de los rostros que nos rodeaban. Algunos invitados empezaban a mirarse incómodos, otros negaban con la cabeza con desaprobación dirigida, por primera vez, hacia mi madre. Isabel intentó recuperar el control. Esto es una calumnia, estás tergiversando todo, Elena siempre ha sido difícil, demasiado sensible. Sensible, replicó Sofía, con una ceja arqueada. Es sensible esperar amor y respeto de tu propia madre, ¿es ser difícil tener sueños y pasiones que no coinciden con los tuyos? No, Isabel. Elena no es difícil. Elena es una persona increíble que ha soportado durante años tu falta de empatía y tu constante invalidación. Y lo ha hecho con una gracia que tú no mereces. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. La voz de Sofía, su fuerza, su amor incondicional, actuaron como un catalizador. Ya no era solo su lucha, era la mía también. El miedo que me había paralizado comenzó a retroceder, reemplazado por una oleada de justa indignación y una claridad largamente postergada. Avancé unos pasos, colocándome al lado de Sofía, mi mano buscando la suya instintivamente. Ella me la apretó con fuerza. Tiene razón, mamá, dije, mi voz sorprendentemente firme, aunque temblorosa por la emoción. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sofía tiene toda la razón. Miré directamente a mi madre, a la mujer que me dio la vida y que, al mismo tiempo, me había hecho sentir tan pequeña tantas veces. Durante años, he intentado ser la hija que querías que fuera, continué, las palabras fluyendo ahora con una urgencia que venía del alma. He intentado encajar, he intentado ganar tu aprobación, tu cariño. Pero nunca ha sido suficiente. Siempre había algo mal conmigo, algo que no cumplía tus expectativas. Mi arte, mis elecciones, mi forma de ser, incluso la persona a la que amo. Miré a Sofía y le ofrecí una pequeña sonrisa temblorosa, que ella me devolvió con todo el amor del mundo. Esta noche, proseguí, volviendo mi atención a Isabel, esperaba, tontamente quizás, que las cosas fueran diferentes. Esperaba un momento de conexión, de reconocimiento. En lugar de eso, me has ofrecido la misma dosis de desdén y humillación, pero esta vez, amplificada ante todos tus amigos y colegas. Mi voz se quebró ligeramente, pero la recuperé. Dijiste que sería mejor que me fuera. Y sabes qué, mamá, por primera vez, estoy de acuerdo contigo. Es mejor que me vaya. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Vi confusión en el rostro de mi madre, quizás esperaba que me derrumbara o suplicara. Pero no me voy porque tú me eches, aclaré, sintiendo una nueva y sorprendente fortaleza crecer en mi interior. No me voy sintiéndome avergonzada o culpable. Me voy porque finalmente entiendo que no hay nada que yo pueda hacer o decir para ganarme el amor y el respeto que tú no estás dispuesta a darme incondicionalmente. Me voy porque merezco algo mejor que esto.
Merezco ser amada por quien soy, no a pesar de ello. Y me voy, añadí, mirando a Sofía con todo el amor y la gratitud que sentía, con la persona que sí me ve, que sí me valora, que sí me ama tal como soy. La persona que tuvo el valor de defender lo que es justo, cuando mi propia familia guardó silencio o participó en el ataque. Con eso, apreté la mano de Sofía. Vámonos, amor, dije suavemente. Sofía asintió, sus ojos brillantes de orgullo y emoción. Juntas, nos dimos la vuelta, no con la prisa de la huida, sino con la calma digna de quienes han dicho su verdad y se mantienen firmes en ella. Mientras caminábamos hacia la salida, el silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Podía sentir las miradas de todos los invitados sobre nuestras espaldas, pero ya no me importaba de la misma manera. El peso de la humillación se había aligerado, reemplazado por una extraña sensación de liberación. Nadie intentó detenernos. Nadie dijo una palabra. Cuando cruzamos el umbral de la puerta y salimos al pasillo exterior, fue como si hubiéramos atravesado una barrera invisible hacia un aire más limpio, más respirable. Una vez fuera del alcance inmediato del salón, me apoyé contra la pared y dejé escapar un largo y tembloroso suspiro. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes, una mezcla de alivio, tristeza residual, y una profunda, abrumadora gratitud hacia Sofía. Ella me abrazó con fuerza, y yo me aferré a ella, dejando que su solidez me anclara. Lo hiciste increíble, Elena, susurró Sofía contra mi cabello. Estoy tan orgullosa de ti. Dijiste lo que necesitabas decir. No podría haberlo hecho sin ti, respondí con la voz ahogada. Tú fuiste mi voz cuando yo no tenía ninguna. Gracias, Sofía. Gracias por todo. Nos quedamos así un momento, abrazadas en el pasillo silencioso, mientras el eco de la música y las conversaciones amortiguadas del salón nos llegaba como un rumor lejano de un mundo al que ya no pertenecíamos del todo. Dentro del salón, según supe después por algunos primos que se comunicaron conmigo días más tarde, el ambiente se había desmoronado por completo. La intervención de Sofía, seguida por mis propias palabras, había destrozado la fachada festiva de la noche. Mi madre, Isabel, aparentemente se quedó sin palabras por un momento, su rostro pálido y desencajado. Intentó, según me contaron, restarle importancia al incidente, balbuceando algo sobre dramas juveniles y malentendidos, pero su voz carecía de convicción. La tensión era insoportable. Daniel, mi hermano, trató de intervenir para defender a mi madre, pero sus argumentos sonaron huecos y defensivos. Algunos invitados, especialmente aquellos que solo conocían la imagen pública de Isabel, estaban visiblemente conmocionados. Otros, que quizás habían intuido algo de la dinámica familiar a lo largo de los años, intercambiaban miradas significativas. La fiesta, que se suponía iba a ser el broche de oro de la carrera de mi madre, se había convertido en un incómodo velatorio de su reputación familiar. Varios invitados comenzaron a despedirse discretamente poco después de nuestra partida, ofreciendo excusas vagas. La atmósfera se había vuelto irrespirable. La música intentó reanudarse, pero el entusiasmo había desaparecido. La tarta de jubilación, me enteré, se quedó prácticamente intacta. Mi padre, Ricardo, permaneció en silencio durante todo el episodio y sus secuelas inmediatas. Más tarde supe que esa noche, por primera vez en muchos años, tuvo una fuerte discusión con mi madre en la privacidad de su hogar. Él le recriminó su crueldad, su ceguera. Fue, quizás, el comienzo de un despertar tardío para él, aunque las consecuencias de su pasividad durante tantos años no podían borrarse tan fácilmente. Mientras tanto, Sofía y yo tomamos un taxi a casa. Durante el trayecto, hablamos poco, todavía procesando la intensidad de lo ocurrido. Pero había una nueva calidad en nuestro silencio, una sensación de profunda conexión y validación mutua. Al llegar a nuestro apartamento, el pequeño santuario que habíamos construido juntas, sentí como si estuviera cruzando el umbral hacia una nueva fase de mi vida. Esa noche, hablamos durante horas. Lloré mucho, liberando años de dolor y frustración reprimidos. Sofía me escuchó con paciencia infinita, validando cada emoción, cada recuerdo. No hubo juicios, solo comprensión y amor. También reímos un poco, con esa risa que a veces surge después de una gran tensión,
una risa de incredulidad ante lo vivido y de alivio por haberlo superado. ¿Crees que entendió algo?, pregunté en un momento, refiriéndome a mi madre. Sofía suspiró. Sinceramente, Elena, no lo sé. Algunas personas están tan arraigadas en sus propias narrativas que les cuesta mucho ver la verdad, incluso cuando se la presentan de frente. Pero lo importante no es si ella entendió esta noche. Lo importante es que tú hablaste, tú te defendiste, tú reclamaste tu valor. Eso es lo que importa. Sus palabras eran sabias y reconfortantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que una carga inmensa se había levantado de mis hombros. La aprobación de mi madre, ese grial inalcanzable por el que tanto había luchado, de repente parecía menos importante. Lo que importaba era mi propia verdad, mi propia valía, y el amor incondicional que tenía en mi vida gracias a Sofía. La noche había comenzado como una pesadilla, pero había terminado con una extraña y poderosa sensación de empoderamiento. El camino por delante no sería fácil, lo sabía, pero ya no lo caminaría sintiéndome pequeña e invisible. Había encontrado mi voz, y Sofía me había mostrado cómo usarla. Las semanas y meses que siguieron a esa noche tumultuosa fueron una mezcla de calma recién descubierta y reajustes necesarios. La consecuencia más inmediata y significativa fue el establecimiento de una distancia considerable con mi madre y mi hermano Daniel. No hubo una declaración formal de ruptura, ni portazos dramáticos, simplemente, dejé de iniciar el contacto. Las llamadas telefónicas esporádicas que solía hacer por un sentido de obligación cesaron. Las invitaciones a eventos familiares, si llegaban, eran declinadas cortésmente pero con firmeza. Necesitaba espacio para sanar, para consolidar esa nueva sensación de autoestima que había comenzado a florecer. Sofía fue mi roca durante todo este proceso. Su apoyo inquebrantable me permitió navegar por los sentimientos de culpa que a veces surgían, esa vieja programación de sentirme responsable de la armonía familiar, por disfuncional que fuera, y reafirmar mi derecho a protegerme emocionalmente. Juntas, nos enfocamos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros proyectos. Mi arte, liberado de la sombra de la desaprobación materna, comenzó a fluir con una nueva vitalidad. Empecé a experimentar con nuevas técnicas, a explorar temas más personales y profundos. Sorprendentemente, o quizás no tanto, mi trabajo comenzó a recibir reconocimiento. Pequeñas exposiciones locales, encargos, ventas en línea, cada pequeño éxito era una reafirmación no solo de mi talento, sino de mi decisión de seguir mi propio camino. Recuerdo una tarde, meses después de la fiesta, cuando vendí mi primera pintura importante a una galería. La alegría fue inmensa. Sofía me preparó una cena especial para celebrarlo, y mientras brindábamos, me di cuenta de que esta validación, la que venía de mi propio esfuerzo y del reconocimiento de extraños que apreciaban mi trabajo por lo que era, se sentía mucho más real y satisfactoria que cualquier cumplido forzado que hubiera anhelado de mi madre. Curiosamente, algunos miembros de la familia extendida, primos y tías que habían estado presentes en la cena de jubilación, comenzaron a acercarse. Al principio con cautela, luego con más apertura. Algunos me llamaron para expresar su apoyo tardío, admitiendo que se habían sentido incómodos por el comportamiento de mi madre pero no habían sabido cómo reaccionar en el momento. Otros simplemente querían saber cómo estaba, y nuestras conversaciones, libres de la tensión que siempre imponía la presencia o la influencia de mi madre, se volvieron más genuinas. Fue un recordatorio de que la familia no siempre se limita al núcleo inmediato, y que a veces el apoyo puede venir de lugares inesperados. Con respecto a mi padre, Ricardo, nuestra relación entró en una nueva fase. Después de esa noche, comenzó a llamarme con más frecuencia, solo para charlar, para preguntar por mi día. Sus conversaciones eran torpes al principio, cargadas de un arrepentimiento no expresado. Nunca hablamos directamente de lo sucedido en la fiesta, pero había un entendimiento tácito. Un día, varios meses después, me visitó en mi estudio. Miró mis pinturas con una atención que nunca antes le había visto, e incluso compró una pequeña pieza, insistiendo en pagar el precio completo. Siempre supe que tenías talento, Elena, dijo con voz queda, sus ojos un poco húmedos. Lamento no haberlo dicho más a menudo, y más alto. Fue su forma de disculparse, y aunque no borraba años de pasividad, significó mucho para mí. Nuestra relación comenzó a reconstruirse lentamente,
sobre una base más honesta. Mi hermano Daniel permaneció firmemente en el bando de mi madre. Para él, yo seguía siendo la hermana problemática que había arruinado la noche especial de mamá. Nuestros caminos se separaron casi por completo, y aunque una parte de mí lamentaba la pérdida de la relación fraternal que nunca tuvimos realmente, otra parte sentía alivio por no tener que lidiar más con su condescendencia. Y mi madre, Isabel. Esa fue la parte más complicada. Durante las primeras semanas, hubo un silencio sepulcral por su parte. Luego, comenzaron a llegar mensajes indirectos a través de mi padre o de otros familiares, que estaba dolida, que no entendía mi actitud, que siempre había querido lo mejor para mí. Eran intentos de reescribir la narrativa, de posicionarse como la víctima. Yo me mantuve firme en mi necesidad de espacio. Eventualmente, unos 6 meses después del incidente, recibí una carta de ella. No era una disculpa en toda regla, no en el sentido que quizás yo hubiera esperado en el pasado. No había un reconocimiento explícito de su crueldad o de los años de menosprecio. Pero había algo diferente en su tono. Escribió sobre cómo la fiesta no había sido como esperaba, sobre cómo había reflexionado mucho. Mencionó que quizás, a veces, su forma de expresar las cosas no había sido la mejor. Era vago, autoprotector en muchos sentidos, pero entre líneas, pude percibir una fisura en su armadura de certeza. Era el primer indicio de que quizás, solo quizás, algo de lo sucedido esa noche había logrado penetrar. La carta terminaba con una frase tentativa: me gustaría verte, si estás dispuesta. Quizás podamos hablar. Le mostré la carta a Sofía. ¿Qué piensas?, le pregunté. Ella me miró con esa sabiduría tranquila que tanto amaba. Pienso que la decisión es tuya, Elena. Hagas lo que hagas, estaré a tu lado. Pero pregúntate qué necesitas tú, no qué espera ella. Tardé varias semanas en responder. Finalmente, acepté reunirme con ella, pero en mis términos, en un lugar neutral, un café tranquilo, y con Sofía presente. No como una confrontación, sino como un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola y de que cualquier relación futura tendría que incluir y respetar a mi esposa. La reunión fue tensa, pero no hostil. Mi madre se veía mayor, más cansada de lo que recordaba. Habló de su soledad desde la jubilación, de cómo las cosas con mi padre no eran fáciles. Escuché, más que hablé. Cuando finalmente abordamos, de forma indirecta, lo sucedido, ella dijo: lamento que te sintieras herida esa noche, Elena. Nunca fue mi intención. No era la admisión de responsabilidad que una parte de mí aún anhelaba, pero entendí que era, quizás, lo máximo que ella podía ofrecer en ese momento. Y me di cuenta de algo fundamental: yo ya no necesitaba su disculpa para estar en paz. Mi valía ya no dependía de su aprobación. La había encontrado dentro de mí, y en el amor incondicional de Sofía. Aprecio que digas eso, mamá, respondí con calma. Pero es importante para mí que entiendas que tus palabras y acciones tienen consecuencias. Durante mucho tiempo me sentí invisible y menospreciada. Necesito que sepas que eso ya no es aceptable para mí. Cualquier relación que tengamos en el futuro debe basarse en el respeto mutuo. Y eso incluye respetar a Sofía como mi esposa y parte integral de mi vida. Mi madre asintió lentamente. No hubo una transformación milagrosa, ni un abrazo de película con lágrimas de arrepentimiento. Pero fue un comienzo. Un comienzo frágil, tentativo, pero un comienzo al fin. En los años que han pasado desde entonces, mi relación con mi madre ha evolucionado hacia una especie de tregua cautelosa, con momentos ocasionales de conexión genuina. Nunca seremos la familia perfecta de Postal, pero hay un nuevo nivel de honestidad y, por mi parte, límites muy claros. Ella ha hecho un esfuerzo, a su manera, por incluir a Sofía, por preguntar por mi arte con algo que parece interés genuino. Pequeños pasos, pero significativos. Lo más importante que aprendí de todo esto es que mi valor no reside en la opinión de los demás, ni siquiera en la de mi propia madre. Reside en quién soy, en mi capacidad de amar, de crear, de ser fiel a mí misma. Aprendí que a veces, la familia que eliges, esa que te apoya, te celebra y te defiende, es tan importante, si no más, que la familia en la que naces. Sofía no solo me defendió esa noche, me mostró el camino hacia mi propia fuerza. Y esa,
amigos míos, es la verdadera victoria. No se trata de ganar una discusión o de hacer que alguien se arrepienta. Se trata de encontrar tu propia voz, de establecer tus límites, y de rodearte de personas que te eleven en lugar de hundirte. Se trata de reescribir tu propia narrativa, incluso cuando otros intentan imponerte la suya. Mi vida hoy es plena. Mi carrera como artista ha florecido de maneras que nunca imaginé. Sofía y yo seguimos construyendo nuestro futuro juntas, un futuro basado en el amor, el respeto y el apoyo mutuo incondicional. A veces, miro hacia atrás, a esa noche en la cena de jubilación, y aunque todavía siento un eco del dolor, lo que predomina es la gratitud. Gratitud por la lección aprendida, gratitud por la fuerza encontrada, y sobre todo, gratitud por Sofía. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a una situación similar, donde alguien cercano los ha subestimado o herido profundamente? ¿Cómo encontraron la fuerza para seguir adelante o para defenderse? Compartan sus historias en los comentarios de abajo, me encantaría leerlas. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es increíblemente poderoso. No olviden darle me gusta a este video si mi historia resonó con ustedes, y suscríbanse al canal para más relatos de la vida real y reflexiones. Compartan este video con cualquiera que crean que podría necesitar escuchar un mensaje de esperanza y autoafirmación. Recuerden siempre, ustedes son valiosos, su voz importa, y merecen ser amados y respetados por quienes son auténticamente. No dejen que nadie, absolutamente nadie, apague su luz. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal, por escucharme con el corazón abierto. Significa muchísimo para mí. Hasta la próxima.